Hello, girls and boys. Hello, everyone. Welcome to this third term of this strange school year. Bueno, bienvenidos a este tercer trimestre. Espero que estéis todos bien. A través de este vídeo vamos a hacer un repasito rápido de Natural Science, de lo que habíamos visto hasta ahora, ya que se quedó este tema un poco colgado, ¿de acuerdo? Bueno, pues recordar que estuvimos hablando de la comida, los nutrientes que necesitábamos para crecer de manera saludable. Vimos cómo no todas las comidas tenían los mismos nutrientes y los tipos de nutrientes. Obviamente, cada uno de esos nutrientes tenían una función específica muy importante, que también lo vimos. Esta es la presentación que os pasé al comienzo del tema. La famosa pirámide de alimentos para que esos nutrientes y esa alimentación se realice de una manera correcta y saludable. Y en el último apartado, lo que espero que recordéis, y si no, no os preocupéis, no pasa nada, para eso está este vídeo, para ayudaros, vimos cómo funcionaba nuestro sistema digestivo con los órganos que trabajan, vimos que trabajaban todos juntos como un equipo, ¿verdad?, para lograr la función de la digestión. Además, a este respecto os mandé este enlace en el que, viendo una de las páginas que teníamos en nuestro libro de Natural Science, os mandaba unos pequeños audios explicativos que espero que os hayan servido de ayuda. ¿De acuerdo? Entonces, enlazando esto con lo siguiente, tendríamos que empezar a trabajar sobre el sistema excretor, ¿vale? Sistema excretor que está compuesto por riñones, uréteres, vejiga y uretra, que nuevamente vamos a ver que es un sistema porque trabajan como un equipo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la función de este equipo? Bueno, pues la función de este equipo es ayudarnos a librarnos de residuos. En nuestro libro nos iremos a la página 25, page 25, and on page 25 you're going to find these four same organs: kidneys, ureters, bladder, and urethra, and a short description on each. Okay, so the thing is, lo que quiero que hagáis es, quiero que leáis esta página. Seguramente haga falta un pequeño repasito sobre esta, se puede hacer con tranquilidad, ya os digo, tenéis aquí seguramente tengáis todavía el enlace, y una vez que hayamos leído, pasaremos a hacer o a intentar hacer el ejercicio 6. Correct the crazy sentences. Ya sabéis, uno de los típicos que siempre hacemos de frases locas, frases que están incorrectas y que vosotros tenéis que copiar directamente de manera correcta. For all the information you need is here, so the only thing I want you to do is to try to read and understand, ¿ok? Seguro que lo hacéis muy bien. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que podéis contactarme. Ánimo y de verdad, ya sabéis que os echo mucho de menos y espero que estéis todos muy bien.